Muy buenas noches, tengan hermanos que están aquí presentes y también que nos van a estar viendo ahí a través de las redes. Aquí está, como pueden ver, el tema. Está simple, está sencillo. eh, y vamos a tratar un tema que tiene que ver con lo que dice aquí. El título es que ninguno perezca, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9. Este es debemos comprender que esto es lo que se habla acerca de Dios, ¿verdad? Que Dios no quiere que nadie perezca en este mundo. Ese sacrificio hecho por Cristo fue para que todas las personas puedan aprovecharlo, así que él no quiere que nadie perezca, sino que, como vamos a ver ahorita, que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, este mismo deseo debe estar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nadie perezca. Entonces, dado esto, se sucede la predicación del Evangelio, ¿verdad? Como lo vemos en muchos lados. Específicamente quiero hablar de lo que sucede en Hechos, en el capítulo 8, en estos versículos que pongo aquí. Dice ahí que los que fueron esparcidos, cristianos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y se nos habla acerca de Felipe, ¿verdad? Felipe el evangelista, que desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hasta entonces no se había realizado la predicación del evangelio de esta manera en Samaria. Si recordamos, fue instrucción del mismo Jesús que los apóstoles no fueran a esta ciudad a realizar la predicación del evangelio aún. Pero ya para este momento comienza la predicación también en este lugar, en Samaria. Dice ahí que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, estamos viendo una cosa magnífica aquí. Por fin estaba llegando la predicación del evangelio a la ciudad de Samaria. Y mucha gente estaba animada escuchando, estaba gozosa. Eh, Estaban siendo sanados de muchas enfermedades, y también muchos espíritus estaban saliendo de ellos, ¿verdad? Y la gente estaba atenta, dice, y estos pasajes bíblicos, que la gente escuchaba atentamente todo lo que les decía Felipe. Entonces estaban con esa voluntad, con esa disposición del corazón a estar escuchando el Evangelio de Cristo. Pero dentro de todo esto, ¿verdad? Como podemos seguir viendo los siguientes pasajes, dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria estaba recibiendo ahora la palabra de Dios. Y es tanta la buena respuesta que está sucediendo en Samaria, que deciden enviar allá a Pedro y a Juan. Ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se regresan para Jerusalén, pero sí se nos dice que en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio, pudieron hacerlo. La gente estaba deseosa de escuchar el evangelio y estaba atenta a eso. Pero ¿qué viene? ¿Qué viene de pronto? Una vez que está sucediendo todo este revuelo en Samaria, que los samaritanos, tanta gente está atenta al evangelio, de pronto se nos pone este pasaje, donde un ángel del Señor dice, y habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y bueno, Felipe va, pero va sin saber a qué va, ¿sí? Solamente se le dice que vaya, y un poco, ¿verdad? Como lo que después escuchamos hablar de Abraham, que salió, ¿verdad? Salió sin saber a dónde iba, pero fue una instrucción del Señor que tenía que ir hacia este lugar. Entonces, a Felipe se le saca, ¿verdad? De este momento, de este lugar donde mucha gente estaba escuchando el Evangelio, y, y ahora tiene que ir para allá, porque tiene que estar en nosotros esto que leímos al principio, que Dios no quiere que nadie perezca. Y si le sacó de ahí a Felipe,
es porque Dios no quería que nadie pereciera. Así nos lo dice entonces este pasaje de segunda de Pedro 3:9, que es el que poníamos al principio, que el Señor, dice Pedro, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, esto es algo de lo que nosotros debemos de ser conscientes, y qué bueno es que no veamos la predicación del evangelio como simplemente como un mandato, como una orden, sino con esa misma misericordia con la cual lo ve Dios. ¿Sí? Todo este plan hecho por Dios y el sacrificio de su Hijo tiene que ver con una misericordia grande que tiene el Señor para con toda la humanidad y que le mueve porque no quiere que nadie perezca. Y esa misma misericordia debe movernos a nosotros como cristianos, a no querer que nadie perezca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos debe llevar a nosotros a que deseemos, ¿verdad? Que deseemos realizar la predicación del Evangelio, no como una obligación, no como una carga, no como algo pesado, sino como algo en donde estamos poniendo en práctica también nuestra misericordia con el mundo, con el pecador, que no ha conocido todavía la verdad. ¿Sí? Entonces, no queriendo que ninguno perezca, también nosotros vamos a realizar esto mismo que se le pidió a Felipe, salir de ese lugar en el que estaba para ir en busca de algo más. Sin embargo, ¿verdad? Nos vamos a topar con algo que tal vez quien lo lea por primera vez eh, pueda llamarle la atención, que si te están sacando de ese lugar donde tanta gente te está escuchando, tal vez nuestra mente humana nos lleva a pensar que te van a llevar a algo igual o todavía mejor. O sea, tal vez que si te sacaron de Samaria, donde tanta gente te está escuchando, ahora te van a llevar a otra población donde la misma cantidad de gente te va a escuchar o todavía más. Si no, ¿para qué te sacaron de ahí, verdad? Donde tanta gente está reaccionando, está dando respuesta. Entonces, tal vez nuestra mente nos pueda llevar a pensar eso, ¿verdad? Humanamente. Pero lo que vamos a ver, lo que vemos en esta historia de la escritura, es algo diferente, ¿verdad? Porque nosotros debemos de cumplir con este propósito que nos ha dejado el Señor de realizar la predicación del Evangelio, como lo pongo en un primer punto, aunque no hayan multitudes. Dice los versículos 27 al 29 del capítulo 8 de Hechos, que Felipe se levantó y fue, ¿verdad? Aunque no se le dijo a qué iba. Y sucede que un etíope, como lo resalto aquí, un etíope, no dos, no cinco, no se nos está hablando de 100 personas o de miles, una sola, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Es así que el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro, en donde solamente importaba una persona. Entonces esto es algo que puede suceder, ¿verdad? Y que cuando hablamos acerca de la predicación del Evangelio, creo que a veces debemos de quitarnos, ¿verdad? Esta idea o este temor que probablemente muchos pueden tener de que cuando vamos a predicar tenemos que hacerlo a multitudes, tenemos que hacerlo públicamente delante de mucha gente y puede ser eso causa de temor o de frustración que no lo estamos haciendo de esa manera. Sin embargo, lo que nos dice la Escritura es que Dios no quiere que nadie perezca y que incluso manda a Felipe, lo saca de tanta gente para ir por uno.
Entonces, a veces podemos pensar que la predicación del evangelio vale la pena solamente si alcanzamos a muchos. Pero para Dios, como pongo aquí también, una sola alma justifica todo un viaje. Una sola alma justifica toda una conversación de horas quizás. Y también toda una vida de predicación, hermano. Una sola alma vale así de mucho para Dios, aunque de pronto humanamente no lo podamos alcanzar a percibir de esa manera. Pero si lo vemos espiritualmente, para Dios es importante esto. ¿Sí? Nos dice el libro de Lucas en el capítulo 15, versículos 4 al 7, que qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja esas 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Sí? Entonces, este pasaje que estamos viendo aquí de Lucas 15 nos deja ver esa realidad acerca de Dios, que para Él una sola alma es importante. No le da igual. Cuando Él sabe que alguien está con esa voluntad de adorarle, de servirle, para Él eso es importante, ¿sí? Aunque seas uno solo. Nosotros debemos de verlo de esa misma manera, ¿sí? Que es bueno que nosotros nos dediquemos a la predicación, aunque tal vez nuestras capacidades o lo que ustedes quieran nos den para una sola persona, para ir de uno en uno, ¿no? Y a veces eso también es buenísimo. Entonces, esto es de lo que nos está hablando Lucas 15, ¿verdad? Cómo se goza el Señor de encontrar a sus ovejas perdidas, ¿sí? Bueno, podemos poner ejemplos, ¿verdad? Que encontramos en la Escritura, donde a veces había que detenerse a la predicación por una sola persona, y aquí pongo el ejemplo de la mujer samaritana, ¿verdad? El libro de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 7, se nos habla acerca de Jesús que viene a la ciudad de Samaria, ¿verdad? Justamente la ciudad de la que estamos hablando, y junto a esta heredad de Jacob, estaba en un pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo y habla con esta mujer que está ahí. Dice que viene una mujer de Samaria a sacar agua y a Jesús le parece importante hablar con ella. ¿Sí? Jesús comienza a entablar una conversación, no le da igual porque solamente es una persona y él prefiere hablarle a muchas al mismo tiempo, sino que él se toma ese tiempo de hablar con esta mujer, de hablar acerca de su vida, de lo que ha hecho y de mostrarle a una sola persona que Él es el Cristo. Vemos otros pasajes, por ejemplo, el de Hechos capítulo 9, versículos 10 al 12, en donde a este discípulo llamado Ananías se le da una visión del Señor. Él responde, heme aquí, y él le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno, esa es la misión, ese es el propósito que se le ha dado a Ananías, buscar a uno que se llama Saulo de Tarso. Claro, la respuesta de Ananías es que no tiene muchas ganas de hacer eso, no tiene muchas ganas de ir a hablar con el tal Saulo de Tarso, que muy conocido era lo que él andaba haciendo con la iglesia. Pero eso es lo que se le encargó a Ananías, ir y buscar a ese uno. Otros pasajes, por ejemplo, es el de Juan capítulo 1, versículos 40 al 46, que bien retratan lo que nosotros podemos hacer. Andrés, dice ahí, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Esto es lo que se le ocurre a hacer a Andrés una vez que comienza a seguir a Jesús, buscar a uno, a su hermano. Y a veces así puede ser, hermanos. A veces puede ser el tema de buscar a uno en nuestra familia,
La predicación del evangelio puede ser de esa manera, encontrar a uno en la familia que sabemos que nos va a escuchar y decirle, invitarle, ¿verdad? Hablar con él. Eso fue lo que hizo Andrés. Le dijo, hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesús. Bueno, ahí Jesús ya habla con él, con Simón. Y después dice ahí que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ahora a Felipe. Y le dijo, sígueme. ¿Qué hace Felipe? Felipe dice que fue y halló a Natanael, de quien no se nos habla que tenga ningún parentesco, sino con quien tenía una mera amistad, ¿verdad? Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe le dice, ven y ve. ¿Sí? Tú ven y date cuenta. Y esto puede ser también, ¿verdad? La invitación de un amigo. Andrés no pensó en este momento en ir y hablarle a toda su familia, sino a su hermano Simón. Y Felipe también, ¿verdad? Lo que pudo en ese momento fue ir a hallar a este amigo y decirle, ven y ve. Entonces así debe ser de importante para nosotros la predicación del Evangelio, no deseando que nadie perezca, eh, y quitándonos, ¿verdad? Este temor o esta idea, ¿verdad? Pensando que si no es con muchos no vale la pena, porque también debemos de comenzar a pensar de la misma manera que Dios, que una sola alma también es muy valiosa. Y que si usted está haciendo ese trabajo de predicación con una sola persona, eso para Dios vale muchísimo. Eso para Dios vale bastante. ¿Sí? Claro está que hay otros hermanos que son buenísimos para hablar con multitudes, con muchos hermanos. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si nosotros lo que podemos hacer es hablar con una sola persona, hágalo, hermano, hágalo, hermana. Usted identifique con quién puede hablar. No importa que no sean multitudes, que no sean foros llenos. Usted hable con esa persona que usted identifica, que tiene buen corazón, que confía en usted, que sabe que le va a escuchar. Usted aprenda a acudir con ese familiar, con ese amigo, a realizar la predicación de ese evangelio. ¿Sí? Y así, si es lo que podemos hacer por ahora, de uno en uno, ¿no? Hágalo, hágalo. Y anímese a realizar esa predicación del evangelio por la misericordia que debemos de tener, de que no queremos que ni uno solo perezca. ¿Sí? No dejarlo de lado, que no sea menos importante para nosotros solamente porque solo es uno. ¿Sí? Continuando, ¿verdad? Continuando con lo que nos dice la palabra, vemos un segundo punto en donde hay que realizar la predicación del Evangelio, hay que cumplir con este propósito, con este llamado que Dios nos ha dejado, aunque no hayan discursos largos. Dicen estos siguientes versículos que pongo aquí en pantalla, de Hechos capítulo 8, que Felipe acudiendo, lo que hizo fue oír qué es lo que estaba leyendo. El etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Y lo que hace Felipe es preguntarle, ¿entiendes lo que lees? Esa fue la pregunta con la que comienza Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Y claro, el etíope dice, bueno, ¿cómo voy a poder si no hay alguno que me enseñe? Y le ruega a Felipe que suba y se siente con él. Bueno, él le dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿verdad? Habiendo leído todo ese pasaje que se nos menciona ahí de Isaías que estaba leyendo, dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Bueno, Felipe abre su boca ahí,
¿Qué es lo que hace él para predicarle a esta sola persona? Bueno, referirse a esta parte de la escritura que está leyendo el etíope y comenzando desde ahí, anunciarle el evangelio. Comienza a darle una explicación de qué es lo que está leyendo y lo lleva, ¿verdad? Lo lleva a hablarle de Cristo, hablarle de su sacrificio en la cruz. Eso es lo que hace Felipe. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este segundo punto? Bueno, que a veces podemos pensar que necesitamos de grandes discursos, a veces podemos tener este temor de la predicación del evangelio porque decimos, es que yo no soy un gran orador como estos predicadores, como estos hermanos que uno ve, yo no sé ni qué decir, yo me pongo todo nervioso, pero ¿qué vemos aquí? Que Felipe no llega con una oratoria impresionante a pararse y querer hacer allí un espectáculo grande, lo que usted quiera. Tampoco llega con un sermón ensayado, ¿verdad? Todo un escrito de a ver qué le voy a decir ahorita que llegue. No llega con eso, ¿verdad? Lo único que hace es acercarse y preguntar, ¿entiendes lo que lees? Y esto es algo que nos puede suceder muchas veces. Gente que nos comienza a hablar de temitas de la Biblia, ¿verdad? Temas o cositas que por ahí leyeron. Y es ahí, hermanos, es ese momento el indicado para preguntarles, pero ¿entiendes qué significa eso? ¿Sabes por qué se dice eso en la Biblia? Y que esa sea nuestra excusa nada más para comenzar a hablarles de Cristo. Y ahí está. No necesitamos ser grandes oradores. Ni necesita usted tener un sermón ensayado, preparado, eh, para poder llegar con las personas, porque es así de simple, ¿verdad? A veces solamente explicarles qué es lo que están leyendo y hablarles acerca de la palabra. Hay hermanos que son grandes oradores también, gloria a Dios, porque hacen un trabajo excelente, increíble, y la verdad es súper admirable que lo hagan, ¿verdad? Pero todos podemos servir al Señor. Si no es de esa manera, usted puede servir al Señor en la predicación del Evangelio con una sola persona. No necesita un gran discurso. Usted puede hacerlo de esta manera. Primero a los Corintios 14:19 dice el apóstol Pablo que él en la iglesia prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida, ¿verdad? Claro, hablando bajo el contexto del uso de los dones y del don de lenguas. Pero sí que nos da a entender algo que pensaba Pablo y que es importante para Dios, que no tiene que ver con el número de palabras que usamos, ¿sí? Que no tiene que ver con lo largo del discurso que tengamos, sino con que sea entendible. Eso es lo importante, que se entienda, que sea claro. Y a veces es mucho más claro cuando es algo sencillo. Entonces, mis hermanos, si usted lo único que tiene son 5 palabras para hablarle a una persona, úselas, use esas 5 palabras que tiene para hablarle de Cristo, ¿no? Eh, hay que llevar a cabo este propósito que Dios nos ha dado, que tener esa misericordia de salvar al pecador, de sacarle de su error y comenzar a predicarle el Evangelio de Cristo para que encuentre salvación, aunque no hayan discursos largos. Dice otro pasaje de la Escritura, como se los pongo aquí, Colosenses capítulo 4, versículos 3 al 4. Orando, dice el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste. No dice con grandes discursos, no dice para que lo manifieste eh, con un gran escrito, con algo muy ensayado, sino que la oración que Pablo quería que hicieran por ellos, que nosotros debemos orar a Dios por lo mismo,
Es para manifestar este evangelio de Cristo, para poder hablarlo, explicarlo como debamos hablarlo, ¿verdad? Eh, Hacerlo de la manera correcta, nada más. Aunque sea de una manera muy sencilla, que oremos a Dios para que nos permita realizar esta predicación como es debido. Nada más, ¿no? Que hablemos como debemos hablar, que eso es con la verdad, con certeza, con el debido conocimiento, ¿verdad? de, de lo que es el Evangelio. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué les enseñaba Pablo? Cuando le escribe a los Corintios, ¿qué dice él que les enseñó? Este texto también lo conocemos. Primero los Corintios 15, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después de esto apareció a Cefas y después a los 12. Eso es lo que Pablo les enseñaba. Eso es lo que les enseñó a estos hermanos en Corinto. Es lo que usted les puede enseñar a otros, ¿verdad? Es lo que usted se puede acercar a enseñarle a otras personas. Que es lo mismo que usted recibió en algún momento de alguna otra persona, algún otro hermano, cuando se le predicó a usted. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y que incluso muchos le vieron resucitado, dice Pablo, más de 500 hermanos a la vez se les apareció. Eso es lo que hay que predicar, ¿no? Eso es lo que hay que enseñar. A veces dicen algunos hermanos, algunos predicadores, pues usted dígale eso, hermano, usted dígales eso, invítelos. Si tienen más dudas, pásemelos a mí, ¿verdad? Dígales ahí con ese hermano. Si tienes más dudas, ahí dile, ahí ve y acude con este hermano y ahí pregúntale. Es que no es una cuestión del otro mundo, ¿verdad? Nosotros debemos de cumplir esto que Dios nos ha dado. No importa si no hay grandes multitudes, va a ser valioso para Dios. No importa si usted no tiene algo escrito o tiene una oratoria excelente, algún discurso grandísimo, no importa, no importa. Para Dios va a ser valioso que usted haga la predicación del Evangelio. Fíjese lo que hacían en Nehemías capítulo 8, versículo 8, nos está hablando de esto que hacían en el antiguo pacto, de leer el libro de la ley de Dios. ¿Cómo lo hacían? Claramente y poniendo el sentido. Eso es lo que debemos hacer también nosotros con las personas. Leerles, explicarles claramente, ¿sí? ¿Cómo dicen otras versiones de la Biblia? ¿Cómo traducen este pasaje bíblico? Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice que leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y eso es a veces lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Explicarle con claridad a las personas lo que estamos leyendo. Ni siquiera necesita usted tener un apunte, ¿verdad? Que de pronto muchos hermanos nos ayudan ya con eso, ¿verdad? Dándonos algo sencillito, libritos de evangelismo personal, bien estructuraditos, así simples. Pues qué mejor, ¿verdad? Lo que hay que hacer nosotros, explicar con claridad el significado de lo que se lee. Eso es todo. Comprender, ayudar a que comprendan lo que se está leyendo. Y la palabra de Dios para todos dice que ellos leían el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender, ¿sí? Entonces hay que dedicarnos a esto nosotros como cristianos, ¿no? A eso que ya está escrito, aprender a leérselo a la gente nada más, leérselo, explicarles de qué se trata. Y eso es lo que nosotros debemos animarnos a estar haciendo, ¿verdad? Sin poner este tipo
de excusas, ¿verdad? De que se necesita ser un gran orador para la predicación del Evangelio. Y en un tercer lugar y último punto, como les decía, es sencillo este tema, pues hay que aprender a realizar la predicación del Evangelio, aunque no hayan grandes resultados. Dice este pasaje de Hechos, capítulo 8, versículos 38 al 39, que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Él pidió ser bautizado. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Y qué podemos pensar acerca de este etíope? ¿Verdad? El Espíritu, Dios, saca a Felipe de Samaria, de donde tanta gente está escuchando el Evangelio. Bueno, y luego lo manda con uno solo, otra vez. Tal vez nuestra mente nos lleva a pensar que, bueno, pues este hombre ha de ser importantísimo, ¿verdad? Va a tener una gran relevancia entonces, porque si lo sacó por uno solo, eso quiere decir que este debe tener una gran historia después. Claro, algunos dicen que este hombre, el etíope, él fue la puerta de entrada para que el evangelio comenzara a predicarse en Etiopía, ¿verdad? En aquellos lados. Pero la verdad de las cosas es que la Biblia nos dice que este eunuco simplemente ya no vio más a Felipe y siguió gozoso su camino. Eso es lo que la escritura nos dice acerca del etíope. Y para algunos, tal vez esto de pronto pueda resultar, quizá, ¿verdad? Decepcionante en el sentido de que se pudiera esperar más de qué pasó con este eunuco. Otra vez, nuestra mente humana nos lleva a querer saber qué más fue de este hombre, qué relevancia tuvo al lugar al que fue, si le predicó a la reina de Candace, a quien le servía. Pero la cosa es que esta historia ya es demasiado valiosa por el simple hecho de que un alma más fue ganada para el Señor. Eso nos debe llenar de mucho gozo cuando leamos esta historia. Ah, no sabemos si este hombre realizó predicación, ¿verdad? Al lugar al que fue. Ese es el mandato, ¿verdad? Pero no sabemos qué tanta labor hizo en Etiopía. Sin embargo, es un alma más ganada para el Señor. Y eso es valioso. Sin importar que la Biblia lo único que nos diga es que él siguió gozoso su camino. Pues claro, había obedecido el Evangelio de Cristo, ¿cómo no? Y eso debe ser para nosotros grato leerlo. Parece pues entonces que no pasa nada impresionante en esta historia, que tal vez pudiéramos esperar más, pero, como pongo también, eh, este hombre etíope después de bautizarse, pues no se revela nada en la escritura sobre él, ¿verdad? No, aunque no deja de declararnos algo que debe ser muy importante, ¿verdad? Un alma fue ganada para el Señor y eso debe valer mucho la pena, eso nos debe dejar satisfechos en esta historia que estamos leyendo acerca de Felipe y el etíope. Lucas 15:10 nos dice claramente: así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Este gozo que hay en el cielo no sucede cada vez que hay 10 bautismos, no sucede cada que 100 pecadores se arrepienten. Para Dios es valiosa una sola alma. Y si un solo pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Eso debe ser para nosotros muy motivante. Saber que aunque solamente le estemos predicando a una sola persona, aunque vayamos ahí de uno en uno, que eso es valioso para el Señor. Si abren estas personas su corazón al Evangelio. Por ejemplo, vemos otros casos donde sí nos dice la Biblia
que estas personas hicieron más cuando este endemoniado gadareno, Dios le sana, Jesús le sana, dice ahí que queriéndose subir a la barca con Jesús, él no le dejó, más bien le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y eso hizo este hombre. Comenzó a publicar, a hacer esta proclamación en Decápolis de cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que por la sanación de uno, tal vez vino la sanación de más. ¿Sí? Otro pasaje, por ejemplo, el de Juan 4, que estábamos hablando hace rato de la mujer samaritana. Dice que esta mujer dejó su cántaro cuando escuchó a Jesús, todo lo que le decía, va a la ciudad y le dice a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad todas estas personas que le escucharon, vinieron a Jesús, y dice este pasaje de la Escritura que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Jesús le dedicó tiempo a una sola persona. Jesús dedicó su tiempo solamente a hablar con esta mujer, y lo demás, ¿verdad? Esta mujer va y lo hace, ¿verdad? Va y realiza esa proclamación de que este hombre con el que había hablado es el Cristo. ¿Sí? Y después todos ellos decían, ahora creemos ya no por lo que tú nos dices, sino por lo que estamos viendo, que este hombre verdaderamente es el Cristo. Entonces así puede suceder muchas veces, ¿verdad? Aunque nosotros dediquemos nuestro tiempo a una sola persona, eso después puede llevar a más, que nunca sabemos a quién le estamos predicando. Hechos 10, 24 al 48, dice que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Sí? A Pedro se le manda a que hable con Cornelio, pero ¿qué hace Cornelio? Él convoca a sus parientes y sus amigos más íntimos. A todos los reúne. Porque muchas veces eso hace la gente. Una vez que empiezan a escuchar lo necesario, tienen estas ganas de invitar a su familia o invitar a sus amigos, y todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Qué interesante y importante que podamos dedicar nuestro tiempo a veces, aunque sea a una sola persona. Si lo hacemos a más, excelente, excelentísimo, que la obra de Dios siga avanzando, pero si es a una sola persona, eso también es valioso, porque ese uno puede llevarlo a más. Y entonces vamos a concluir, ¿verdad? Vamos a concluir este tema que espero que haya sido entendible, claro en lo que quería transmitir, que nos animemos pues a la realización de esta predicación del Evangelio de esta manera. Dios no quiere que ninguno perezca, y por eso mueve a Felipe de las multitudes en Samaria para buscar a uno solo en un camino desierto, ¿verdad? Donde no había nadie más, estaba allí pues este etíope, es a quien debía de buscar, y lo valió que haya realizado todo ese viaje, que haya dejado Samaria en ese momento para hablar con este etíope. ¿Por qué? Pues porque era un alma para el Señor. Por eso fue valioso, por eso valió la pena. Entonces, en un primer lugar vemos que aunque no haya multitudes, una sola alma vale la pena. Téngalo usted en mente, eso siempre, para que siempre se motive a realizar la predicación del Evangelio, aunque sea una sola persona, aunque sea de uno en uno, aunque sea un amigo, un pariente, alguien por ahí que usted tenga en la mira que dice, me voy a concentrar en este. Eso es valioso para el Señor. Aunque no haya largos discursos, basta, como lo dice la Escritura, basta con explicar la palabra. Basta con explicarles a las personas qué es lo que están leyendo,
y explicarles cómo es que Cristo se entregó en sacrificio para perdón de sus pecados, ¿verdad? Si acudimos a la obediencia del Evangelio. Y aunque no haya grandes resultados al principio, el fruto en las manos de Dios siempre será grande, ¿sí? Unos sembramos la semilla, otros la riegan, pero dice la palabra que solamente uno da el crecimiento. Y ese es el que importa al final. Ese es el importante, el que da el crecimiento, y ese siempre será Dios. Entonces, acuda a la predicación con estas personas, ¿verdad? Con esta persona que usted puede tener en mente, hágalo de esta manera, si debe hacerlo así. Es valioso también eso para el Señor. Dígales lo que dijeron Andrés o lo que dijo también Felipe. Ven, ven y ve, ven y date cuenta. Te invito el día domingo a que vengas y veas quién es Cristo, para que conozcas lo que Cristo quiere que sepas. Y no se frustre, no piensen que deben existir muchos resultados desde el principio. Como les digo, nunca sabemos. Ananías no quería predicarle a Pablo. Y mire quién terminó siendo Pablo, el apóstol. ¿Cuántos no conocieron el Evangelio gracias a Pablo? Sí. Andrés simplemente le llamó a su hermano para que viniera a conocer a Jesús. Y no se daba cuenta en ese momento quién iba a ser Pedro. ¿A cuántas personas no le iba a predicar Pedro? Y siempre puede ser de esa manera. ¿Estamos dispuestos? Esa es la pregunta final. ¿Estamos dispuestos a ir al camino desierto si Dios nos envía? ¿A sentarnos con alguien, dedicarle tiempo y abrirle las escrituras, explicárselas? Porque la razón es, nuestra motivación debe ser que para Dios cada alma cuenta, cada alma es valiosa. Muchas gracias, mis hermanos, a todos los que me han escuchado en esta noche. Muchas gracias también a quienes me realizan la invitación. Este sería el tema visto. Muchas gracias.